Supongo que en las horas que han pasado han aparecido una serie de cifras que, vistas en conjunto, y es la percepción que yo tengo en el año largo de gobierno que hemos tenido al frente de Bogotá Humana, muestran como una especie de entrecruce de dos mundos, como una especie de yuxtaposición de dos tendencias completamente diferentes, sin que uno pueda prever cuál va a dominar hacia el inmediato futuro. Cuando nos propusimos en el plan de desarrollo, que generalmente son unos libros que quedan guardados en los anaqueles sin mayor utilización, que este plan tenía que reflejar lo más cercana posible que permitiese el Consejo, que lo aprobó por acuerdo, lo que se había discutido, prometido y entregado como programa de gobierno en las elecciones, a partir de la figura del voto programático, que el plan de desarrollo fuese la expresión del programa y por tanto fuese el hilo conductor de una serie de políticas públicas, acciones administrativas y discursos en la realidad misma del gobierno. Es decir, que el plan de desarrollo, además de ser dos libros gordos de Petete, que ya murió, fuesen el hilo conductor de un accionar, y ese accionar pudiera ver su coherencia precisamente a través de la lectura de los ejes fundamentales y objetivos fundamentales del plan. El plan se propuso tres ejes fundamentales, actuar en tres ejes fundamentales. El primero, superar la segregación social. Tema grueso, complejo, no vamos aquí no se hace de la noche a la mañana. Tiene un esguince económico que es propiamente la desigualdad social, que es parte, pero no todo, de la segregación social, que es más la desigualdad social vista desde el punto de vista territorial, institucional. El segundo gran eje, que es, en mi opinión, mientras el primero es el principal problema de Colombia, fuente incluso de la violencia de décadas, el segundo, en mi opinión, es el principal problema de la humanidad. Mitigar, la lucha por mitigar el cambio climático y adaptar, concepto diferente, la ciudad al cambio climático. Mitigar es frenarlo, adaptar es, además, reconocerlo. Existe, tiene unas consecuencias, nos impone unas nuevas realidades dramáticas desde el punto de vista del ordenamiento territorial. El tercer eje es la defensa de lo público, una revaloración de lo público, visto como tiempo público, como espacio público, como poder público. Concepto que, al contrario, venía siendo desvalorizado en el mundo en las últimas 2 décadas por lo menos. Son tres ejes. El tercero, muy tocado por problemas de corrupción, digamos. La corrupción no es más sino una destrucción abrupta y criminal de lo público, una privatización de lo público sin contar con la ley siquiera. Tres ejes que transversalmente se van moviendo alrededor de una serie de políticas públicas. Esos ejes, desde el punto de vista de la estructura económica de Bogotá, desde el punto de vista de la coyuntura económica que sucede en el país y que recae y se construye también en Bogotá, ¿qué nos da, digamos?
¿Cómo podemos percibir, cómo hacer un análisis de qué puede pasar con los objetivos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana y su articulación o choque con la estructura económica que existe en la ciudad y además con la coyuntura económica que estamos viviendo y que está determinada por factores, muchos de ellos exógenos, no solamente a Bogotá sino al país? Pues voy a adelantar algunas tesis y aquí es donde cifro mi hipótesis de que existen dos tendencias en donde se puede ver, no diría exactamente lo nuevo y lo viejo, sino como dos escenarios posibles. Uno lo podría llamar el optimista y otro el pesimista. Generalmente la realidad se mueve por el medio, ni es tan pesimista ni es tan optimista. Las cifras desde la perspectiva optimista que muestran una ciudad que, si cogemos el índice Gini de desigualdad social por ingresos del DANE, año 2002, 0.58. 1 es la máxima desigualdad, como si todo el ingreso de una sociedad quedara en manos del decil más rico. 0, pues sería casi la máxima igualdad, ¿cierto? Sociedades relativamente igualitarias se mueven entre 0,30 y 0,40, Europa y algo el sudeste asiático en retroceso. Sociedades terriblemente desiguales superan los 0,50. Bogotá tenía 0,58, es decir, estábamos hablando de una de las ciudades de las más desiguales socialmente del mundo. Si cogiéramos el coeficiente Gini de hoy del mundo rural, da 0,80, casi 1. Es decir, estamos hablando de un mundo rural que es, yo diría, depravadamente desigual. Y de ahí, pues, podríamos construir tesis, pero dejemos el mundo rural un poco aparte hoy. 0,58 para la ciudad de Bogotá, 2002. Año 2012, 0,49. Con una cuña propagandística. Esos 10 puntos casi que ha bajado el índice Gini de desigualdad en Bogotá. 5 puntos se dieron en los últimos 2 años. 3 en el primer año del gobierno. ¿Qué significa eso? Una revolución. Las revoluciones son las que logran en el corto plazo reducciones sustanciales de la desigualdad cuando se hacen con ese propósito. Aquí estamos hablando de una década. Es una década incluso con gobiernos ideológicamente diferentes. Es una década que de una u otra manera ha logrado, no solamente por los gobiernos locales, las alcaldías, sino por contextos económicos favorables, vientos a favor, ha logrado producir un proceso radical de inclusión social. Aún no suficiente, pero esa es la realidad. Poder decir que Bogotá hoy, 2012 finales, tiene 0,49 cuando tenía 0,58, no en los indicadores de pobreza, que tienen más facilidad de ser reducidos. Estos son más difíciles. Es más, creo que llevamos, José Antonio, no sé, 2 décadas en donde no bajaba el índice de Gini en Colombia. Al contrario, se subía. Íbamos a ser casi la sociedad más desigual socialmente del planeta. ¿Qué? Indistintamente lo que pasó en el país, la ciudad casi como una isla haya podido bajar en una década, implica una política sostenida de inclusión social
tanto gubernamental como económica, importante. Y de allí que también cae el índice de pobreza, y de allí que también cae la pobreza extrema, hasta el punto que hoy podríamos decir, podemos salir de la pobreza extrema en la ciudad de Bogotá. De ahí aparecen indicadores que no son consecuencias, sino muchas veces causa. Escuchaba, creo que era Juan Carlos Ramírez, no, era Mauricio Reina, hablar del caso Barranquilla. No es para hablar mal de Barranquilla, obviamente la costa hoy tiene una oportunidad a partir del TLC, pero las cifras no se pueden comparar a partir simplemente de la tasa de empleo o de desempleo, porque son similares. Barranquilla puede tener 8.5, nosotros 9.3, y podríamos decir, Barranquilla está mostrando el camino. Ojo, la tasa de desempleo hay que articularla a la tasa global de participación, es decir, la cantidad de la población total que entra al mercado de trabajo. E incluso le agregaría qué tipo de trabajo, que aquí en Colombia se mide por formal o informal, pero que da una correlación con trabajo de calidad o no. Pues si cogemos los tres grupos de indicadores, la situación de Bogotá es excepcional dentro del conjunto del país, y el mundo andino, Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pasto, aún hoy mantiene una primacía desde el punto de vista de los aparatos económicos que logran absorber una buena parte de la población, mientras Barranquilla tiene el 61% de su población en tasa global de participación, 61%, Bogotá tiene 72, 10 puntos por arriba. Es la ciudad con mayor participación de la población en la estructura económica dentro del país, pero le sigue no Barranquilla, le sigue Bucaramanga, le sigue Ibagué, le sigue Cúcuta y le sigue Pasto, es decir, el mundo andino, no el mundo caribeño. Las estructuras económicas caribeñas, aún exportadoras, no absorben la población. Las tasas de desempleo son una consecuencia ya medida, es sobre la tasa global de participación, no sobre el conjunto de la población, y por eso puede hacernos equivocar. Pero si vamos hacia el tema de la calidad del trabajo, las cifras todavía son más contundentes. De cada 5 trabajos de calidad, es decir, formales, con prestaciones sociales, que se produjeron en Colombia en el último año, 4 se produjeron en Bogotá. A tal punto tiene esa dinámica de calidad, de avance en calidad del trabajo en Bogotá, que las estadísticas muestran un retroceso del total de población trabajadora que está en condiciones de informalidad, en número de personas, creo que es 66.000 menos. Y un incremento, por tanto, en casi 150.000 de las personas que están en un mundo laboral con relaciones formales de trabajo. Claro, uno se explica, si estamos avanzando en calidad de trabajo, pues se puede entender que disminuya la desigualdad social. Si el trabajo asalariado fundamentalmente tiene una mayor connotación salarial, prestaciones, etcétera, que en otras regiones de Colombia, pues ese es uno de los primeros motores que nos explican por qué ha caído la desigualdad social. Pero también podríamos ahondar más el análisis. Crece más el trabajo de calidad en la ciudad de Bogotá que el que no es de calidad, porque el conjunto de la población hoy está más educada que hace 10 años, que hace 20 años o que hace 30 años. Porque estos ciclos de educación no se miden de un año para el otro.
El esfuerzo de inversión de hace una década empieza a rendir frutos ahora. Y el que hagamos nosotros ahora, pues rendirá frutos, los veremos dentro de 5 o 10 años. La educación, la política de educación no es una política electoral desde ese punto de vista, pero es la más importante. Es decir, que el salto en calidad del sistema educativo bogotano, mayoritariamente público, minoritariamente privado, ha podido garantizar con vientos a favor que se traduzca en trabajo de mayor calidad, y eso aunado a políticas de inclusión gubernamentales ha permitido una disminución sustancial de la desigualdad social en la ciudad de Bogotá como ninguna otra región del país ha visto. Y de allí disminución de pobreza, disminución casi a 1.9 de la pobreza extrema, es decir, la posibilidad de llegar a 0 en pobreza extrema. Ese es un mundo. Está ahí, se puede tocar, se puede detectar por las cifras, no es discursivo, no es un mundo de mentiras, no es un mundo ilusorio. Se ha venido construyendo, está en la realidad de la ciudad de Bogotá. Es más, si lo miráramos por estructura económica, por ramas productivas, saliéndonos un poco del tema del plan de desarrollo, yendo a la estructura económica de la ciudad, hay un dato que a mí me emociona, no sé hasta qué punto esté construido, digamos, bien, pero en el año 2011-2012, la ciudad de Bogotá vio un salto en sus exportaciones, que no era una ciudad, Bogotá no es una ciudad exportadora propiamente, era autártica casi desde el mercado interno. Eso es lo que la ha sostenido durante décadas, su propio volumen de población. En el año 2011-2012, las exportaciones de alta tecnología crecen un 64% y llegan a sumar un poco más de 600 millones de dólares. Entonces este dato un poco sería un outsider hace 10 años, hace 15 años. Este dato también hace parte de este que podríamos llamar un escenario optimista, y ahora trato un poco de explicar por qué. Ahora, veamos el otro, las otras tendencias, la coyuntura económica, otras circunstancias que nos muestran otra posibilidad, pero que no es tan optimista como la que acabo de definir. El TLC. Yo recuerdo cuando lo discutíamos en el Congreso, decir no al TLC era crucificado por los medios. ¿Cómo se le ocurre? Es el progreso de Colombia, decían. Entonces se mitificó la tesis del TLC a tal punto de que hablar en contra de eso, tener una posición crítica de eso, era visto como si estuviéramos en la luna, como si los que habláramos de eso fuéramos dinosaurios. El ABC de la economía dice que si hay libre comercio, los países tienden a las ventajas comparativas naturales. Ricardo, creo que era el que decía, o me equivoco. Primer semestre de economía. Naturalmente, digámoslo así, espontáneamente, si no pasa nada, los países tienden a sus ventajas comparativas con unos factores dados en el momento en que se crea el comercio dado. Y obviamente, ¿qué es lo que tenemos? Que Colombia se va desplazando hacia exportar materia prima energética, fundamentalmente minera, que es lo que llamamos el proyecto minero, y se va convirtiendo en importadora de valores agregados. Y eso es lo que está pasando. Y en ese camino
el proyecto, el boom minero, pues trae dólares, una revaluación del peso, que abarata la importación. Entonces importamos los carros, importamos las motos, importamos la ropa, y entonces rama por rama productiva de eso dentro del país se va arruinando. Y entonces nos vamos volviendo simplemente el proyecto minero, es decir, el modelo venezolano. Nadie creía cuando decíamos que el TLC iba a reproducir el modelo de Chávez en Colombia. Y así es. Nos vamos volviendo monoexportadores de fósiles, que son cosas muertas, que se exportan ahora para que den energía. En cierta forma, exportar fósiles es exportar muerte, ¿o no? Literalmente. Literalmente, porque además es el mayor causante del calentamiento global y por tanto del cambio climático, y de ahí nuestro segundo eje, el plan de desarrollo. Si va matando ramas productivas, ¿qué pasa en Bogotá? No podemos hablar propiamente de ramas agrarias, rurales, hablamos aquí de manufactura. Y entonces coge uno las ramas productivas manufactureras, mira su comportamiento en los últimos 2 años y encuentra las cifras en rojo. Una caída de la industria que es nacional, pero es que si es nacional es fundamentalmente bogotana. ¿Qué ramas? Y entonces ahí aparece la industria automotriz, fue la primera, recuerdo yo, hace unos 6, 7 meses. La industria automotriz sale, algunas bebidas, empieza la agroalimentación. Cuando llega la confección, ahí golpean el corazón de la manufactura bogotana. Están en rojo, está cayendo, nos estamos desindustrializando. El componente manufacturero de Bogotá es la pepa de la guama de la estructura económica bogotana, por lo menos hasta el día de hoy. Genera parte de los servicios, genera parte y sostiene el comercio y genera parte y sostiene el mundo financiero. El mundo financiero no se sostiene solo, que es la mayor parte de la economía bogotana. El mundo financiero sin manufactura, sin agricultura, sin economía real, se desploma y muestra lo que en realidad es una ilusión monetaria. El mundo financiero es porque hay industria, porque hay agricultura, porque hay trabajo y producción. Y eso es lo que se está atacando en este momento en Bogotá. Ahora uno podría lanzar de allí la hipótesis pesimista de continuar así. Entonces ese mundo andino, construido más sobre la base de la manufactura, exitoso hoy en términos de reducir la pobreza, aumentar la calidad del trabajo, y que tendría como ciudades insignias a Bogotá y a Bucaramanga, que son muy parecidas porque además son estructuras industriales democráticas. Son centenares de miles de pequeños empresarios, casi de garaje, a diferencia de Medellín. Ese mundo podría estar llegando a su final. Y en 2, 3 años, mi discurso optimista, aquí alguien vendría y estaríamos hablando en otro foro. Ya no estaré yo como alcalde, pero seguramente Mónica, así como directora de la Cámara de Comercio, estaríamos hablando en un foro terrible de cómo se destruyó el aparato económico de la región andina. Son 2 mundos. Si me preguntan a mí cuál es el camino, cuál es el que va, como si hubiera una bolita mágica para ver el futuro, no sabría. Pero yo soy partidario no de las ventajas comparativas naturales, sino de las que el ser humano sabe es capaz de construir.
Es decir, que no se generan espontáneamente, sino que las sociedades son capaces de cambiarlas. Y para poderlas cambiar se necesita Estado y poder público. Nuestro tercer eje de desarrollo, del plan de desarrollo. No es que se cambian porque sí, por el azar de pronto, no, tiene que haber una voluntad de la sociedad para cambiarlas a favor, y esa voluntad se expresa a través de instrumentos públicos, no solamente de instrumentos privados. El poder público se vuelve esencial. Y entonces, ¿qué podríamos prever? Indudablemente Bogotá no está al lado del mar. Las formas de transporte de cosas que tiene Bogotá es anacrónico, son tractomulas. ¿Por qué? Por razones de esa historia a mí me gustaría que alguien la escribiera alguna vez para leer por qué diablos nosotros hicimos todo al revés, desde el punto de vista del transporte. Porque comenzamos con el río y pasamos al ferrocarril, y del ferrocarril a la tractomula, y resulta que lo más barato es el agua, ¿cierto? Y después el ferrocarril, y lo más caro es la tractomula, y nos quedamos hoy con las tractomulas. Acabamos el ferrocarril y nos tiramos el río. Ahora en la política nacional hay un intento de volver al derecho o al izquierdo el tema, de volver a recuperar el río y de volver a reconstruir la infraestructura férrea. Pero lo cierto es que hoy Bogotá no tiene sino para sacar su producción o para que le llegue tractomulas, porque las cosas no se transportan por avión, excepto las flores, que no son propiamente bogotanas. Estamos lejos de un río navegable. El río Bogotá no nos sirve por obvias razones. ¿Cómo nos vamos a articular al mundo? ¿Cómo? Claro, uno diría, no, pues metámosle dinero al río Bogotá. Bogotá debe participar en la recuperación del río Magdalena, los ríos de la Orinoquía. ¿Cómo construimos la red férrea? Si hasta para hacer un tranvía dentro de Bogotá, casi que pronunciar la palabra tranvía se ha vuelto sinónimo de pronunciar la palabra revolución. Tranvía igual Petro igual izquierda, rieles igual izquierda, llantas igual derecha, y el Consejo hunde entonces los rieles. Y los rieles son lo más barato, fuera del agua. Y entonces, ¿cómo nos vamos a articular al mundo? Porque ya, claro, si trajéramos ciertos sectores de la política podrían decirnos, no, lo que hay es que devolvernos y mantener la autarquía bogotana, subir los aranceles, volver al mundo de antes. Eso es imposible. Entonces, en medio de un mundo como Bogotá mantiene las tendencias positivas y las desarrolla. He ahí nuestro reto, en medio de un mundo. Pero ese mundo se conecta es por agua y se conecta es con ferrocarriles, más baratamente que por tractomulas. Pero no ayudamos, construimos, ¿en cuánto tiempo? ¿Dónde está el plan? ¿Dónde están los proyectos? Pero también hay un dato que es el que mencionaba antes. 600 millones de dólares en exportaciones de alta tecnología. ¿Cómo fue posible? No voy a discutir qué significa ahí alta tecnología, porque entonces, no puede ser exactamente lo que uno se imagina. Pero si uno ve la práctica, ¿qué es? Es software, son audiovisuales, es servicios, ¿cierto? Pero servicios de salud exportados por internet incluso, no solamente físicamente. Puede haber servicios financieros. Es una exportación de cosas que no pesan y empieza uno a entenderlo. Pues claro, pues eso en tractomula no sirve. La economía bogotana
está tratando de reaccionar ante la destrucción de sus ramas manufactureras, reconvirtiéndose hacia ramas también igualmente productivas de algo que podríamos llamar la economía creativa. Y yo creo que ahí hay una línea que es la que tenemos que profundizar, y voy a terminar porque ya aquí me dijeron, yo sabía, Mónica, pero es una línea en la que estamos andando. Vamos a la rama principal, la confección, San Victorino. No el almacén Zara en el norte de Bogotá, no, San Victorino, el mayor mercado de Colombia. Creo que es el metro cuadrado más caro de Colombia. Si ustedes creen que es Cartagena, no es cierto. Si ustedes creen que es Unicentro, no es cierto. El metro cuadrado más caro de Colombia es San Victorino. No, pues, es una diversidad, una riqueza desde todo punto de vista, desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es el mundo latinoamericano allí concentrado. San Victorino tiene saber. San Victorino es el producto espontáneo de una historia comercial que viene incluso, yo creo que los indígenas tenían alguna ruta comercial ahí, después la usaron los españoles y por ahí salió de la Plaza España hasta la séptima, que era la calle Real. Espontáneamente esa economía es quizás la principal economía de aglomeración de la ciudad de Bogotá, pero allí se hacen pasarelas de moda, allí hay diseñadores, fuera de una u otra empresa grande, masivamente las 8.000 señoras que hacen blue jeans y camisetas tienen un esfuerzo de diseño. Hay una política estatal que está llevando diseño o diseñadores. Un diseñador no es saber, porque el hombre, no tanto la mujer, pero el hombre es desplicente, eso es moda. Pues moda, esa es nuestra principal economía manufacturera en Bogotá. Moda significa meterle saber a la confección, diseño. ¿Cuáles son nuestros mercados? Pues la propia ciudad ha sido el de San Victorino, pero ahí llegan venezolanos, ecuatorianos, chilenos, peruanos, panameños. Ahí hay una posibilidad que podría resistir el TLC. Entre otras, las confecciones que están llegando a San Victorino son de Corea. No son chinas, son de Corea, porque tiene que ver un poco con el... Pero podría resistir los TLCs y podría tener moda de trabajadores y trabajadoras de clase media, masiva, confección masiva, no de, ¿cómo llaman eso?, de élite, porque esa no la ganamos de la noche a la mañana compitiéndole a franceses, italianos y otros. Moda para la población, que no solamente podría tener como mercado a Colombia, sino toda América Latina y más. Solo necesitamos meterle el crédito, meterle el saber, porque el espacio está ahí. Y si eso lo fuéramos viendo rama por rama, y entonces pudiéramos ver que el saber es la clave de la economía creativa y de la posibilidad de Bogotá en el mundo, el saber, pues entonces terminaríamos en un paquete de políticas públicas que, la verdad, nosotros lo hemos venido construyendo. Que no es solamente cómo traer diseñadores, cómo construir las economías de aglomeración, cómo vincular el saber a la economía popular. Hemos fracasado en cómo articular el crédito a la economía popular. Hasta el día de hoy hemos fracasado. Pero si el saber es la clave, entonces, ¿cómo es nuestra política de inversiones en la educación? Y dejaría esta estadística. En el año 2012,
nosotros recibimos el presupuesto del gobierno anterior, que se aplicó en el 2012, con un presupuesto de 2.3 billones de pesos año. Este año, primer presupuesto del gobierno de Bogotá Humana, que aprobamos, pasamos a 3.3 billones. Es decir, decidimos producir un choque presupuestal. Nos puede costar la cabeza. De 2.3 billones, de un año para el otro saltamos a 3.3 billones. El primer riesgo es si la capacidad institucional es capaz de ejecutar el dinero que llega. ¿Ejecutarlo en qué? En comida para niños entre 0 y 3 años, atención integral, 50.000 niños más atendidos, 25.000 en salacunas, 25.000 nuevos cupos en jardines infantiles. Si los niños no comen entre 0 y 5 años lo suficiente, el cerebro no se desarrolla y es irreversible. Si ahí no hay un esfuerzo, no hay nada que hacer. Claro, esos niños no van a votar, sino 20 años después. Pero ahora, si no se hace ese esfuerzo, esos niños no tendrán posibilidad en los próximos 20 años, ni 30, ni 40, ni 50. La desnutrición tiene una consecuencia. El cuerpo humano se come el cerebro para vivir. Y ahí es irreversible. Y pasar a 40 horas de estudio. Yo estudié en colegio público, 8 horas en el colegio que estudió García Márquez. García Márquez en su memoria dice, gracias a ese colegio, allá está Juan que también estudió en el mismo, gracias a ese colegio, yo fui premio Nobel. Yo tendría que decir, gracias a ese colegio, soy alcalde de Bogotá, porque no hubiera competido con mis colegas que estudiaron en otras partes. Un colegio público de alta calidad, que hoy ya no lo es, obviamente, pero dio el único premio Nobel de Colombia. Ahí estudiamos 8 horas. En mi entonces había internado, se comía, había restaurantes, la gente llegaba de la costa fundamentalmente a estudiar allí. Hoy nuestros muchachos y muchachas en un colegio público de Bogotá estudian 5 horas al día. El internet que llega es de 1 mega. El año pasado solo había un colegio con 3 megas para 1.500, 2.000 estudiantes. En un mundo de contexto, pues que no voy a... En unos megacolegios que se inventaron en Bogotá, que lo que producen es el anonimato, y el anonimato es la falta de afecto, y la falta de afecto es la violencia interna. Pues miren lo que está produciendo la inversión, pues que no es de la noche a la mañana. Hay 50.000 estudiantes hoy en 8 horas. Tienen que ser 1 millón. Mira la distancia en la que estamos. Tengo que subir 1 billón de pesos para empezar a tener estos objetivos. Si lo logro al final del mandato habrán 250.000. Luego, si queremos que el 1 millón de estudiantes tenga 8 horas, lo que yo tuve en mi juventud, necesitamos 16 años y 4 alcaldías diferentes sosteniendo el esfuerzo presupuestal de esta envergadura. Esto es un reto muchísimo más grande que el metro. Y vale muchísimo más que el metro, si hacemos la valoración. Para que los estudiantes tengan 8 horas y coman. Y ahí vienen otras series. Hoy en un año, mientras solo había un colegio con 3 megas el año pasado, y los demás menos, hoy hay 232 infraestructuras con banda ancha de 30 megas. Y al final del año queremos que sean 450 y que esas megas llegan a 100 megas por colegio
y que haya wifi en el colegio, es decir, que los muchachos no tengan que estar esclavizados del que tiene las llaves de los computadores. Hoy hay 2 pilotos en ejercicio por la empresa de telecomunicaciones de Bogotá que logró endeudarse a pesar de la oposición del Consejo en $300 millones en la operación de crédito público más barata que ha tenido la historia de Colombia, en Nueva York. Logró $300 millones, está financiando 2 pilotos para poner fibra óptica domiciliaria. En 3 años, el 100% de los hogares bogotanos tiene que tener fibra óptica domiciliaria con esos recursos. Fibra óptica domiciliaria son 100 megas por hogar. Y eso obviamente no es solamente distracción, televisión, etcétera, y el negocio de la ETV. Eso es y debe ser saber. Si este sueño de la revolución educativa la podemos mantener y sostener, más el salto en la educación superior, que ahora no vamos a hablar, yo pienso que estamos apuntando a donde toca. Es decir, a ir construyendo, porque esto no es de la noche a la mañana, lo que llaman sociedad del conocimiento. Una ciudad del conocimiento, que es la única manera que tenemos para salvar las ramas productivas de las amenazas, de lo pesimista, y para mantener la navegación que hasta ahora tiene Bogotá en la perspectiva de volverse una sociedad igualitaria, productiva, democrática, incluyente, diversa y sapiente, como antes nos llamábamos la Atenas suramericana. Debía ser por algo, o sea, había una fama en el mundo latinoamericano del entonces. Hoy vamos por ese camino y las cifras nos están dando la razón, que ese es el camino. ¿Cómo articulamos saber a producción? Ahí un poco el reto, porque una cosa es crear las condiciones del saber, la infraestructura del saber, pero el saber puede quedar por un lado y la producción por el otro. Si nosotros no somos capaces de articular el saber y la producción, pues no lograremos el que Bogotá tenga un lugar en el mundo, un lugar que las cifras de hoy, las del DANE, no las de la alcaldía, las cifras de hoy está mostrando que nos va poniendo en la vanguardia de las ciudades latinoamericanas. Todos los ranking y todas las cosas que hacen universidades, centros de pensamiento, no muestran una Bogotá cayendo, muestran, a pesar de lo que hemos vivido, muestran es una ciudad subiendo. Obviamente hay problemas, pero nos estamos poniendo como una de las vanguardias de las ciudades latinoamericanas. Y Latinoamérica es una región de ciudades. Tiene otro. Entonces, si somos vanguardia en las ciudades latinoamericanas, tenemos un lugar en el mundo que yo creo este gobierno está mostrando. No es solo nosotros, es un esfuerzo sostenido y que hay que sostener en los próximos 16 años para que podamos lograr los objetivos que queremos. Bueno, muy amables, gracias.